Bienvenidos a este análisis técnico. Seguramente, si trabajan en ingeniería de software hoy, ya se dieron cuenta de algo fundamental. Hacer prompts básicos ya no alcanza. Es hora de elevar la conversación y dejar atrás la improvisación para saltar a la verdadera arquitectura de software. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo gobernar agentes de IA en entornos empresariales complejos, sin generar esa montaña de deuda técnica que a veces parece inevitable. Pensemos en esto por un segundo. El problema no es que la IA programe mal. Muchas veces le pedimos que programe sin contrato. Confiar ciegamente en sistemas complejos, simplemente tirando ideas al aire, es una receta garantizada para el desastre. O como mínimo, para horas de refactorización. Lo que necesitamos ahora mismo es disciplina. Para organizar este análisis, vamos a pasar por 6 puntos clave. Primero, el caos del vibe coding. Segundo, entenderemos el modelo mental de SDD. Tercero, vamos a desarmar la anatomía de SpecKit. Cuarto, revisaremos el flujo ideal y los antipatrones. Quinto, tocaremos la modernización legacy y entornos enterprise. Y por último, cerramos con SDD en la práctica. Empezamos con el punto número 1, el caos del vibe coding y el peligro de los prompts sin estructura. Imaginen dos universos completamente distintos. En uno, estamos haciendo vibe coding. Básicamente, dependemos de la inspiración del prompt de turno, sufrimos las típicas alucinaciones de la IA y terminamos con una deriva técnica inmanejable. El código hace algo, pero nadie sabe muy bien por qué. En el otro universo, tenemos un modelo de Spec-Driven Development maduro. Acá hay una especificación gobernada, contratos súper claros y trazabilidad total. Es literalmente el salto evolutivo desde la improvisación hasta la ingeniería de software real y auditable. Pasemos a la sección 2, el modelo mental SDD, dejar de pensar en el código como el centro del universo. La definición central de todo esto es que el Spec-Driven Development cambia las reglas del juego. Históricamente, el código ha sido el rey absoluto, ¿verdad? Bueno, acá el código deja de ser la fuente principal de verdad, y ese lugar lo toma una especificación viva y ejecutable. Esto es vital. La especificación debe capturar el qué antes de siquiera darle permiso a la IA para decidir el cómo. Pasa a ser un artefacto versionado en el repositorio que tanto humanos como agentes leen constantemente. En resumen, se convierte en el nuevo Definition of Ready. Sin esto, ningún agente debería ejecutar una sola línea de código. Vamos al tercer punto, la anatomía de SpecKit y cómo llevamos todo esto a la realidad. El primer artefacto que nos encontramos en este toolkit es el archivo constitution.md. Ojo, esto no es un archivo de texto más para ignorar. Son las leyes fundamentales del proyecto. Aquí se define la seguridad por defecto, las decisiones arquitectónicas que no se pueden violar y las normas de compliance corporativo. Funciona como una barrera perimetral de contención. Evita que la IA tome decisiones creativas que terminan rompiendo los estándares de la empresa o introduciendo vulnerabilidades. Después tenemos el spec.md. Este es ni más ni menos que el contrato funcional. Este documento es el que obliga a los equipos a sentarse y definir escenarios de usuario explícitos, métricas de éxito y criterios de aceptación clarísimos. El objetivo: evitar que los agentes inventen requerimientos de la nada. La regla acá es binaria y absoluta. Si no está en el contrato, la inteligencia artificial no lo construye. Punto. Y claro, todo este diseño abstracto en algún momento tiene que convertirse en código real. Para eso está el archivo tasks.mb. Lo que hace es descomponer esa especificación gigante en unidades de trabajo ejecutables, trazables y con dependencias bien marcadas. Esto es clave porque le permite a la gente de IA procesar el trabajo en lotes pequeños y seguros. Lo último que queremos es pedirle a un modelo que reescriba un microservicio entero en un solo intento, porque ya sabemos cómo termina eso. Cuarto bloque, el flujo ideal y los antipatrones. Cómo movernos sin romper nada. El ciclo de vida ideal en SDD no deja nada al azar. Arranca siempre con una fase de discovery, usando comandos de clarificación con la IA para limar cualquier ambigüedad. Recién ahí fluye hacia el diseño de contexto, la planificación, la implementación por lotes y la verificación humana. Todo esto se corona en el proceso de CI/CD, donde validadores automáticos detectan cualquier desviación entre la especificación y el código.
Es un proceso metódico, donde las políticas de ramas y los pull requests son las verdaderas puertas de seguridad. A nivel operativo, esto se sostiene en 4 fases inquebrantables. 1. Especificar el contrato. 2. Planificar la arquitectura justificando cada decisión. 3. Descomponer todo en tareas manejables. Y 4. Solo entonces implementar. La regla de oro en este flujo es muy simple. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se avanza a la siguiente fase sin haber validado exhaustivamente la fase actual con el equipo humano. Pero a ver, hay que tener mucho cuidado, porque existen trampas que arruinan todo este trabajo. El antipatrón más destructivo es saltar directo a la implementación por pura ansiedad. Otros errores graves incluyen tener una constitución débil, asignar tareas tan masivas que simplemente agotan el contexto de la memoria de la IA, confiar a ciegas en el código generado sin revisarlo o dejar que la especificación quede desactualizada frente al código real. Recordemos algo, SpecKit es una disciplina de ingeniería. De ninguna manera es un botón mágico que hace el trabajo por nosotros. Quinto punto, modernización legacy y entornos enterprise, donde las cosas realmente se complican. Cuando entramos a modernizar código heredado o sistemas monolíticos enormes, hay un concepto que nos puede salvar la vida. Hay que trazar una línea muy clara entre el ASIS confirmado, que es la realidad de negocio que nosotros ya validamos, y el ASIS inferido, que no son más que las hipótesis que la gente saca al leer código espagueti de hace 10 años. La regla estricta aquí es aplicar vertical slices. Aislar fragmentos muy específicos y nunca, pero nunca, permitir que la gente modifique la arquitectura sin que un experto humano valide primero esa funcionalidad. Y esto nos lleva a un detalle excelente de este framework, la independencia de las herramientas. No necesitamos entrar en una guerra de marcas sobre qué IA es mejor. SpecKit actúa como una capa superior de gobierno que puede orquestar agentes como Copilot, Cloud Code, Cursor, Windsurf o Tibro. Al final del día, la elección del modelo importa bastante menos que las capacidades reales que necesitamos para un SDD maduro, que pueda leer todo el repositorio de manera eficiente, que mantenga una memoria persistente a lo largo de las sesiones y que pueda editar archivos de forma segura sin perder el contexto inicial. Llegamos al sexto y último punto. Veamos el SSD operando en la práctica. Para entender esto a fondo, veamos un caso real en el sector bancario. De un lado tenemos un requerimiento típico y ambiguo, bloquear transferencias inusuales de forma rápida. Pedirle esto a un agente IA es jugar a la ruleta rusa con el código. Del otro lado, tenemos un contrato rígido, construido mediante iteraciones de clarificación, diseñado quizás para un backend en Quarkus. Fíjense la diferencia. Este contrato define un umbral de riesgo algorítmico de 0.85, estipula tiempos máximos de retención de 15 minutos, exige registros de auditoría inmutables y detalla la lógica de reserva de fondos. Eso, señores, es diseñar el contexto con responsabilidad. Si se tienen que llevar un solo mensaje de este análisis, que sea este. Esta metodología es absolutamente brillante cuando enfrentamos ambigüedad de requisitos, cuando hay restricciones de seguridad severas o un alto riesgo de regresión en el código. Ahora bien, para hacer un script desechable de 20 líneas o tareas triviales, esto puede ser demasiada burocracia. No es una bala de plata. Se trata de aplicar rigor arquitectónico solo cuando el problema realmente lo demanda. Para cerrar la sesión, les dejo esta provocación. Las herramientas de IA, por más avanzadas que sean, jamás van a reemplazar el análisis crítico ni la arquitectura de software. Cuando los equipos implementan estas tecnologías hoy en día, la pregunta de fondo es, ¿realmente se está invirtiendo el esfuerzo en diseñar un contexto robusto y decisiones completamente trazables, o simplemente se está presionando la tecla Enter en un prompt, cruzando los dedos y esperando lo mejor? Es una reflexión que cualquier equipo técnico de alto rendimiento tiene que hacerse si quiere sobrevivir y liderar en la era de los agentes autónomos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis técnico.